Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sport Science. Hoy vamos a hacer un episodio específico porque vamos a hablar con Stefan de Flossing. Stefan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí en tu podcast. Es un placer tenerte, Stefan, y gracias por la celeridad y por mostrarte pues, rápidamente y para solucionar un problema que es el de qué es esto y cómo lo utilizamos. Stefan es un fisioterapeuta, es osteópata y tiene más de 25 años de experiencia. Y tiene una web donde podréis investigar un poco sobre su plataforma, Richelis Therapy Solutions, lo dejaremos en la descripción del episodio, que ahí se va a ver un poco pues, todo lo que ha hecho durante estos años, que no es poco. Stefan, antes de nada, para contextualizar y que la gente te coloque un poco, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando los últimos 2-3 años para saber un poco en qué contexto te mueves? Bueno, he salido un poquito de lo que es la práctica clínica. Me estoy dedicando ahora mucho más al tema de investigación. Una cosa que, pues por fortuna, ahora lo puedo hacer por los medios y demás que dispongo, que cuando eres más joven, pues es trabajar, trabajar, trabajar y no tienes ese tiempo, ¿no? Y ahora he descubierto un poco esa faceta mía que estaba ahí un poco dormida y lo estoy explotando a tope y sobre todo me estoy metiendo en el mundo facial, que me apasiona. Es una cosa que descubrí en Perú y ahora, fui ahí a dar una formación y será ya pues una cosa hace 15 años, una cosa así, y nada, una chica ahí me habló de que estaba estudiando temas de fascias con Robert Schleip y demás, y digo, fascia lata, la fascia plantar y poco más, digo, esto es una charrada, ¿no? Pero eso, como soy curioso, pues empecé a averiguar más cosas y digo, oye, pues esto interconecta todo, no envuelve todo, pues oye, esto a lo mejor es la llave que me faltaba para entender mejor el cuerpo, ¿no? Ya la osteopatía me dio una visión un poco más holística del cuerpo, pero todavía sigue habiendo muchas lagunas y de hecho cuando estabas en la formación, el profesor decía que era una cosa, tú pensabas que era otra, el compañero otra, y no había algo que concordaba, ¿no? Y dijeras, bueno, si es así, tiene que ser así, no puede ser 10 opiniones distintas, ¿no? Y la fascia, la verdad, que me dio ese empuje a entender un poco más el cuerpo y darle sentido a todo. Y cada vez me fui metiendo más. Y nada, creo que he creado ahí un concepto de, sobre todo a nivel diagnóstico, de comprender el cuerpo, algo que sea replicable, que sea sencillo y que dé sentido al cuerpo. Esto es lo que mola, ¿no? Los momentos vitales diferentes en los que nos vamos encontrando y cómo coges un concepto que parecía pues que no daba más de sí y empiezas a tirar del hilo y empiezas a profundizar y a verticalizar el conocimiento y dices, esto no se acaba nunca. Sí. Está guay. Vamos al flossing. Para la gente que no sabe lo que... Porque yo me considero una persona que no tiene ni idea de lo que es flossing. Evidentemente he oído hablar de él, sé que se utiliza en terapia, pero vengo aquí a intentar pues, exprimir la información que tú puedas tener y el conocimiento que tú puedas tener, tanto en la parte teórica como práctica, de qué es el flossing. Podemos comenzar con definirlo. ¿Qué es esto? Bueno, el flossing realmente es un vendaje de corta duración. Sobre todo se gasta para la armonización de tejido, para mejorar lo que es la movilidad del tejido, aunque ahora entraremos más en el detalle de todo lo que hace. Es un vendaje compresivo, ya que son con vendas elásticas. Y ya te digo, son de corta aplicación, pero con un efecto muy rápido e instantáneo, que es un poco lo que las destaca. La forma de descubrirlas, como te había comentado, pues visito muchas ferias y en una de ellas pues apareció el material ahí como novedad. Y bueno, conoces ya el Kinesio Tape y digo, bueno, ¿esto qué es? Un Kinesio Tape ahora renovado, ahora es elástico, es reutilizable y tal, pero en principio será más o menos lo mismo. Y eso que primero que no le no le pones mucha atención, pero al final entré en contacto con la empresa y me hicieron una demostración y digo, wow, esto es otra cosa, esto tiene unos efectos tan inmediatos que no te lo puedes imaginar. De hecho, al principio se le llamaba voodoo flossing, porque realmente era como mágico, ¿no? Como que no se explicaba. De hecho, hay una marca El voodoo flossing. Sí, 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 sí. Esto surgió en Estados Unidos, sobre todo en halterofilia. Se dieron cuenta que los powerlifters y toda esta gente que se venda los codos, las muñecas, los muslos y demás, que realmente la compresión, por una de las cosas que da, es más fuerza, más estabilidad y demás, pero se dieron cuenta que no solo les ayudaba a levantar el peso y trabajar de forma más segura, sino que también molestias que tenían, después de un entrenamiento vendado, mejoraban bastante. Entonces, a partir de ahí empezaron a analizar un poquito, caramba, pues esto cómo lo podemos llevar a la parte médica o a la parte de fisioterapia. Y ahí cada vez se fue profundizando y analizando todos los efectos que se podían conseguir. La verdad que son bárbaros. O sea, casi no tienen fin.
¿Cuándo debería un entrenador personal, un preparador físico, plantearse la utilización del flossing? ¿Cuándo es conveniente utilizarlo? Bueno, entonces, primero tenemos que contextualizar un poquito. Sí. Entonces, el flossing lo puedes utilizar tanto a nivel médico, como a nivel de fisioterapia, como a nivel estético, como a nivel deportivo. Entonces, ya que nos estamos centrando en el mundo deportivo, sobre todo, bueno, estuve con el Atlético, estuve con el Girona, con varios clubes aquí, también en Latinoamérica, y ahí sobre todo lo que lo utilizamos de dos formas. Primero como autotratamiento, pues para post-ejercicio. Tú haces una carga física, tienes una acumulación de desechos metabólicos en los músculos y lo típico, ¿no? Nos damos un masaje de descarga para optimizar, digamos, un poquito la recuperación del músculo, que al día siguiente puedas meter cargas de nuevo. Pues bien, esto lo podemos aliviar con el Flossband. Realmente tú lo que haces es envolver la zona que deseas, digamos, masajear o que debieras tratar de forma manual, con la intensidad adecuada, evidentemente. Haces un ejercicio muy suave, semejante al que has estado haciendo, pues no sé si son futbolistas, pues un poco de carrera a pie, unas sentadillas, quads y demás. En el momento en que empieza el hormigueo, retiras. Entonces, como ha habido una pequeña isquemia, lo que consigues es luego una entrada nueva de sangre, con lo cual ayudas a eliminar los desechos metabólicos que puedas tener en la zona. Aparte, con la misma torsión de la venda sobre el músculo, lo que generas es un movimiento de izadiamiento que liberan tejido, aumentando la movilidad, y la verdad es que de esta forma, digamos, consiguen los fisioterapeutas de los clubes aliviarse lo que es el trabajo, digamos, de masaje y centrarse más en las lesiones propias de los jugadores. Vale. Luego, en el caso de lesiones propiamente dichas, también aceleras muchísimo el proceso de recuperación, otra vez por el tema del isquemia que estás produciendo, porque la isquemia al fin y al cabo también, ahí trabajaríamos con intensidades un poco más altas y duraciones más altas. Lo que buscas es la liberación de hormona de crecimiento, que es un efecto secundario a la isquemia en la zona, con lo cual el trabajo muscular que tú puedas hacer con el vendaje puesto, lo puedes hacer con menos repeticiones, con menos carga, o teniendo los mismos resultados, y encima esa masa muscular que has ganado es más duradera, sobre todo en preoperatorio, lo trabajas de esta forma, y en el postoperatorio, que a lo mejor tenga que estar una semana o dos completamente inmovilizado o quieto la zona, la pérdida de masa muscular es menor utilizando este método. A la hora de también, por ejemplo, lo más típico que puedes tener en un club de fútbol o demás, los típicos esguinces, pues también el estar a pie de campo e inmediatamente poder ponerle el Flossband, pues lo típico, normalmente se pone hielo, hace compresión, pero aquí realmente la compresión es muy, muy fuerte, es instantánea, con lo cual evitas el sangrado, porque ese sangrado, ese edema que se produce, luego va a tardar más en absorberse, va a mantener más tiempo en el proceso inflamatorio. Entonces, ahí consigues una mejora importante. Y luego en los días siguientes, el mismo vendaje también te da estabilidad a la zona, menos miedo a la hora de poder apoyar y mover la zona. Y luego esos movimientos de izadiamiento por la torsión de la misma venda sobre el cuerpo, pues también evita esas adherencias que se puedan generar en la zona. Entonces, realmente aceleras muchísimo los procesos, y desde la recuperación post-ejercicio como la recuperación de lesiones es una herramienta bárbara. Genial. He investigado un poquito esta mañana y he visto que hay cierta evidencia, no desde metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero sí que hay cierta evidencia que mejora la movilidad, y he visto algo de efecto analgésico. O sea, que hay gente que, por ejemplo, tiene molestias de rodilla, le pones el vendaje y es capaz de ejecutar ese ejercicio con una percepción de dolor inferior. ¿Tú esto en la práctica lo has vivido esto Sí, también? además es una cosa muy fácil de entender. Si yo ahora, bueno, ahora porque estamos a distancia, ¿no? Pero si ahora te diera yo un buen golpe en el hombro, un buen puñetazo, ¿qué sería lo primero que harías? Bueno, aparte que a lo mejor apartarte, pero lo típico, ¿no? Te frotarías o te apretarías la zona, Sí, ¿no? O cuando correcto, te correcto. pillas Sí, sí, con sí. algo, te has dado un golpe, te apretas muy fuerte, justamente la compresión de una Compresión. zona disminuye la sensibilidad dolorosa. Entonces, el tener una zona comprimida disminuye lo que es la sensación dolorosa. Entonces, sobre todo en pacientes, imagínate que a partir de 45 grados de una flexión de codo aparece el dolor. Pues como tienes menos dolor, vas a sobrepasar esos 45 grados. No, de hecho, cuando tienes dolor a los 45 grados, tú a lo mejor a los 35 ya estás echando el freno, porque sabes que cuando llega al codo a los 45, uf, ahí me duele muchísimo. Sientes mucho menos dolor, o bastante menos dolor, cuando llegas o sea, puedes llegar a los 45 e incluso sobrepasarlos un poquito, digamos que retrases esa barrera, con lo cual ya estás movilizando en un rango mucho más fisiológico y adelantándote un poquito a cualquier adherencia o
o restricción de movilidad que se puede generar por la falta de rango articular que tenga el paciente en la fase que se encuentra por la lesión. Ahora que comentas esto, he visto vendajes, no sé cómo se les llama, pero, por ejemplo, vendan toda la articulación, por ejemplo, en la rodilla o en el codo, pero hay otros vendajes que dejan el codo libre. O sea, por ejemplo, la rótula la dejan libre para que pueda viajar en una cadena cinética abierta. ¿Qué se recomienda? ¿O es que se pueden hacer los dos independientemente de... o depende del objetivo? ¿Hay que hacer un vendaje completo? ¿Debo cubrir la rótula? ¿Debo dejar la rótula libre? Todo depende de lo que quieras perseguir. Por ejemplo, normalmente cuando se cubre la rodilla por completo suele ser más un problema de volumen. O sea, tienes un edema, entonces el edema periarticular está limitando lo que es la flexión de la rodilla. Igual que cuando tienes un dedo, un pequeño esguince, es más el volumen extra que tienes de líquido que no te deja doblar la articulación que más que el mismo la lesión del ligamento y demás. Entonces, cuando cubres toda la articulación, lo que pretendes es disminuir el volumen, disminuir la sensación dolorosa y con la misma compresión pues ya le estás empezando a dar un poco de estabilidad. Cuando ya has disminuido lo que es el volumen y ya, digamos, tienes unos rangos de articulación más normales, lo que buscas es proteger ya un poquito. Entonces, normalmente se pueden hacer en aspa, en lateral, para los ligamentos laterales, o puedes también reforzando con X, o sea, cruzándolas por la parte de atrás para mejorar lo que es la extensión de rodilla y tratar el hueco popliteo. Entonces, ya puedes ir concentrando, digamos, la fricción o la compresión en la zona que tú deseas, que al fin y al cabo, combinado con el movimiento, es como si la mano del terapeuta estuviera ahí mientras tú estás realizando un ejercicio. Pero claro, imagínate estar en el gimnasio con un atleta que está haciendo flexo-extensión de rodilla y tú al mismo tiempo ahí hurgando con los dedos. Pues, es todo complicado, ¿no? Pero tú puedes hacer un trabajo previo en camilla y luego reforzarlo con el ejercicio físico o previo o post, o todo combinado, de aplicar la técnica que tú creas que resuelve ese problema del paciente, pues bien, dándole mayor estabilidad, dando input informativo justo en la zona con una fricción muy concentrada en la zona a modo de que si estuvieras haciendo un CIRIEX o cualquier otra maniobra de terapia manual. Entonces, la verdad es que el vendaje, pues eso, como hay diferentes intensidades, tamaños y demás, te permite ser muy específico a la hora de poder aplicarlo. Por lo que cuentas, muchos de los efectos que has comentado están muy relacionados con la técnica del BFR, del Blood Flow Restriction. Es así, ¿no? O sea, son de la misma familia. A ver, en parte sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más trabajar con Flossband que no con Blood Flow Restriction, sí, porque, digamos, es menos agresivo y los resultados son muy similares. Entonces, como realmente tú el área que comprimes es mayor, pero también lo aguantas bastante más tiempo, al final se compensan los efectos de eso, de secreción de hormonas de crecimiento, la angiogénesis y la hiperemia posterior. Los tienes muy parecidos y realmente no he visto yo grandes diferencias. Sin embargo, lo desagradable que es hacer repeticiones con ausencia de flujo total, o sea, varía mucho y aparte que tienes que tener ahí a tu lado muy, muy, muy especializado que te controle muy bien para no sí, porque además se habla de que la oclusión tiene que estar cercana al 80% y para controlar eso tienes que estar sí o sí con esa persona. Entonces, hablemos de intensidades, porque lo tenía apuntado para después, pero ya funciona ahora. O sea, yo que quiero comprarme unas bandas y quiero utilizarlo para ver si puedo conseguir rango articular en una persona que tiene cierto dolor y quitarle esa sensación de dolor. Luego hablaremos de dolor-daño. ¿Cómo le debo hacer el vendaje? ¿Tengo que empezar de distal a proximal o al revés? Y la última, relacionada con esto, es ¿con qué intensidad le hago el vendaje? Porque hay diferentes intensidades de vendaje, pero también ¿cuánto debo apretar yo para generarle más o menos intensidad al vendaje? Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico de un ejercicio de tobillo, ¿vale? Vale. Me voy a un trail, corro, me tuerzo el tobillo y llego muerto cojeando a meta, ¿vale? ¿Sí? Con el pie bien hinchado, en segundo grado, bien hinchadito. O sea, que apenas puedo apoyar ya en cuanto se me enfría. Ahí sería el momento, bueno, hubiera sido ideal nada más torcérmelo, pero bueno, lo antes posible empezaríamos con el vendaje. O sea, hay 4 intensidades, va verde, azul, morado y gris, ¿vale? De menos a más. Entonces, empezaría con el verde es el más bajo y verde y azul se gastan sobre todo, el efecto mayor es a nivel vascular, ¿vale? Reducir edema, favorecer la circulación, evidentemente ya empieza a dar algo de estabilidad, pero digamos, va más enfocado en ese sentido.
El verde es el único que no pasas de un 30% de tensión. Así como con las otras vendas estás en un 50, 70. Normalmente es el rango de seguridad y donde estás cómodo. Y con el verde es el único que trabajas en un rango de 30. Cuando más delgado es el vendaje, digamos, más rápido tienes la sensación de tener una oclusión o de falta de riego sanguíneo. Entonces, tú puedes comprimir con una banda gris con un 60% y aguantarlo mucho más tiempo que con pues, un 30%. O sea, le tiras un 50% con la verde, no lo aguantas nada. Y digamos que los tiempos de aplicación mínimos son aproximadamente de unos 2 minutos. O sea, por debajo de 2 minutos, digamos que no consigues los efectos y como mínimo pues eso, esos 2 minutos. Pero si el paciente al minuto te está diciendo, esto no lo aguanto más, tengo la pierna dormida, es que te has pasado de tensión o de intensidad, ¿no? ¿Y Entonces, cómo sé yo si estoy a un 30, un 50, un 60%? bueno, por desgracia es como con el Kinesio Tape, no sé si conoces el Sí, Kinesio. nunca Bueno, lo he usado, pero sí. pero bueno, el Kinesio también es un poquito a ojo. Entonces, Vale, si tú coges la venda y las tiras, digamos, hostia, esto está a punto de romperse, eso es un 100%, ¿vale? Y vale. vas soltando y más o menos, cuando ya lo has manejado un poquito rápidamente, evidentemente clavar un 30% es imposible, ¿no? Pero Vale, te entiendo. y luego, sobre todo, jugar con esos tiempos, ¿no? Que el paciente a los 2 minutos le estés preguntando, bueno, ya empieza a hormiguear, bueno, ya empieza a notar un poquito, venga, aguantamos un poquito más y ya cuando empieza a hormiguear ya más fuerte, ¿no? Digo, ya parece que se me ha dormido. O vamos, no es que lo tengas insensible, sino que ya notas ahí que se te está Sí. durmiendo, ahí se retira. Y luego se aplica tantas veces como mejor haya. Entonces, imagínate, apenas puedo apoyar el pie, me duele un montón. Vale, te pongo el Flossband. Estamos 2 minutos ahí moviendo un poco el pie arriba abajo, o estás haciendo ligeros apoyos. Retiramos cuando ya te empieza el hormigueo, probamos otra vez a apoyar. Oye, mira, un poquito mejor. Vale, bien. Dejamos que la piel recupere su color y demás. Aplicamos otra vez. Lo retiramos. Oye, mira, todavía un poquito mejor que anterior. Vale, una tercera vez. Lo retiramos. No, mira, igual. Parece que un poco peor. Pues ya sabemos que de momento 3 aplicaciones son las que tocan. ¿Vale? Una vez ya toleras bien ese vendaje y ya empieza a hacer, digamos, movimientos más normales, pues ya pasaríamos a la siguiente intensidad, que ya sería el azul. Entonces, una vez ya pasada la fase aguda, superinflamatoria y demás, que ya puedes empezar a apoyar un poco el pie y medio cojeando y demás, pues ya ponemos el azul para darle ya un poco más de estabilidad, pero sigue con los efectos de drenaje y disminuir el volumen. Cuando ya puedes apoyar bien el pie y solo cuando lo fuerzas en eversión, inversión o ya movimientos donde entra ya a jugar, o sea, entra en juego lo que es el ligamento propiamente dicho, que ya está bajo tensión, y ahí aparece la molestia, pues ya ahí entrarías con morado para proteger realmente esa articulación y que, pues si quieres subirla a un BOSUM o lo quieres hacer ya movimientos un poco inestables, pues que no tenga ningún miedo y aunque se le vaya el pie, esté protegido. Y luego ya en las últimas fases de recuperación, en los últimos grados donde tenga alguna molestia o cuando hace un impacto muy fuerte y le molesta, pues ahí ya trabajaríamos con gris. Entonces tienes, digamos, esas fases. Las primeras son más disminuir volumen, controlar los procesos inflamatorios y dar ya cierta estabilidad. Y luego ya pasamos a eso, a proteger un poquito y también cuando más intenso es la venda, digamos, de mayor intensidad o mayor firmeza, el cizallamiento que ejerce sobre el tejido es mayor, con lo cual estamos liberando ya los tejidos, las adherencias que se hayan podido formar por el edema y demás. Y luego ya con el último ya es, digamos, la última seguridad que te da, digamos, bueno, voy a hacer ya el cabra, pero manteniendo un poquito seguro la articulación o la zona afectada. Una rodilla, ¿cómo empiezo a vendarlo? ¿Desde distal o desde proximal? Siempre se empieza de distal a proximal, para Distal. favorecer un poquito el retorno del flujo sanguíneo y todos los desechos metabólicos o el edema para favorecer el retorno, ¿no? No lo haríamos al revés. Normalmente la intensidad del vendaje es el mismo, o sea, no es que empecemos abajo muy fuerte y arriba cada vez lo hagamos más flojo, o sea, que la intensidad sí que se mantiene más o menos firme, eso no entra ahí. Y lo bueno que tiene el vendaje que no es adhesivo, o sea, que es reutilizable, y lo que haces es dar una vuelta abajo con un poco de, bueno, ya mantienes un poco la tensión y en el momento que se sobrelapa o se sobrepone una vuelta con la otra, digamos, queda como fijado. Ya no torsiona, ya no gira sobre la piel. Entonces ya haces el resto del vendaje y la última vuelta levantas un poco el vendaje y metes parte del vendaje por debajo. Entonces ya se queda ahí completamente enganchado. Tienes que vigilar que cuando... O sea, entre vuelta y vuelta normalmente solapas un 50%. O sea, pones una capa y cubres la mitad de la vuelta anterior, la cubres otra vez con el vendaje. Cuando trabajas, por ejemplo, a nivel de una rodilla, en la parte anterior,
cuando estás justamente en la zona que se va a flexionar, ahí tienes que sobreponer un poquito más. A lo mejor cubres un 75%, porque al doblar la rodilla y sobre todo si ya estás con rangos articulares más amplios, si los tienes a bajar a 50, pues si bajas una flexión profunda de rodilla, igual se te abre el vendaje, se separan las capas. Entonces, para asegurarte que no se vayan a separar, eso. Normalmente, sobre todo en las fases que hay edema o líquido acumulado, se intenta no dejar ninguna ventana, porque justamente en esa ventana se acumularía, sería todo el líquido para allá. Vale, ¿Vale? vale, entiendo. Has comentado muy bien el tema de los tiempos. Me gustaría entender esto dentro de una sesión de entrenamiento, de una hora, lo estándar, 50, una hora, 60 minutos. Esa persona le vamos a hacer el flossing, se lo vamos a hacer en un ejercicio, la sentadilla. Y yo esa sentadilla me imagino que la tengo que hacer en super serie. Es decir, no puedo hacer sentadilla con otros 2 ejercicios en formato circuito porque yo tengo que estar 2 minutos de máximo con el flossing, entiendo. A ver, es siempre buscar un poquito qué quieres conseguir. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un trabajo de fuerza, ¿vale? Lo que buscas es hacer más o menos las repeticiones que tienes que hacer. Pues no sé, si es con máxima fuerza, pues la intentas hacer y lo que buscas ahí más es el efecto de estabilidad. Cuando quieres entrar más en isquemia, evidentemente tienes que aumentar el número de repeticiones, pero puedes combinar un poquito el ejercicio al fallo muscular y luego, digamos, en los descansos, buscar un poquito el ejercicio ya para que te empiece a hormiguear con un peso mucho más ligero. Entonces, es combinar un poquito de esos dos y centrarte sobre todo en el ejercicio que más te interese mejorar. Si estás buscando simplemente la fuerza, si estás buscando rango articular, pues si es rango articular vas a buscar el ejercicio que más movilice la rodilla. Claro, pero yo tendría que quitarle el vendaje entre series, ¿o no? A ver, en el momento que tú alcances el hormigueo, evidentemente lo tienes que quitar. Entonces, tienes que ir jugando un poquito qué ejercicio voy a hacer, cuántas repeticiones voy a hacer. Entonces, si vas a hacer, a ver, ¿cómo te diría yo? Si vas a descansar un minuto entre medias, claro, es una tontería dejar el vendaje puesto un minuto sin más. Entonces, quizás ahí me iría yo una tensión mucho mayor para que realmente hagas las 10 contracciones o los 10 movimientos y digas, hostia, no puedo hacer ninguna más. Entonces ahí jugar un poquito en aumentar muchísimo la intensidad porque vas a reducir mucho más el tiempo. Vale. Entonces, para que me quede claro, si yo quiero hacer un bloque de fuerza, de sentadilla, o bueno, de cualquier ejercicio gol estándar, le hago el vendaje justo antes de empezar, Exacto. hace la primera serie, le voy a dar 1 minuto y medio como mucho de descanso para hacer la segunda, tercera y cuarta serie. Del mismo ejercicio, no voy a meter ni ejercicio auxiliar, ni de descanso activo, ni complementario, ni nada. Pero claro, esos 4 minutos, o sea, perdón, esas 4 series me van a llevar, ponle 10 minutos. ¿Qué hago? ¿Le quito la venda entre series? Yo se la quitaría entre series. Entre series, vale. Sobre todo Porque, si lo que buscas es aumento de fuerza. Entonces, creas una isquemia muy potente parecida al Blood Flow Restriction. perfecto. Entonces, ahí que te haga las 10 y acabe, digamos, justo que diga, Sí. no puedo hacer una más porque es que ya no me siento la pierna. Sí. Estamos bien. Esta sensación supongo que es muy parecida a la del BCR, que es Exacto. que tiene una congestión tan grande que es que no puede. O sea que ya tú eres un poco más seguro porque estás aplicándolo sobre una zona mucho más grande. Entonces, a mí particularmente no he trabajado, pero se me antoja que una presión mucho más concentrada sobre los vasos sanguíneos, y más si estás haciendo un gran esfuerzo, Sí. no sé hasta qué punto puedes llegar a irritar. Sin embargo, cuando repartes la presión en todo lo que es la masa muscular, evidentemente a nivel profundo puede buscar vías alternativas de flujo y no es tan agresivo la compresión sobre los mismos vasos. Hay un estrés metabólico gigantesco, pero con oclusiones de 30 segundos. Vale, después, tema de... Y esto ya es filosofar un poco, tema de dolor y daño. Claro, si a mí me interesa colocar el vendaje para que esa persona pueda tener un rango articular superior al que se le permitía cuando tenía dolor, es conveniente. Es decir, le estoy haciendo un rango articular que le estoy eliminando de alguna manera la alerta defensiva del dolor para ese patrón. Entonces, ¿qué opinas en este sentido de jugar con esa definición de dolor y daño? Porque le estoy quitando la variable dolor en un tejido que está dañado.
¿Esto qué opinas de esto? A ver, el dolor de un tejido, o sea, tienes que diferenciar entre dos tipos de dolores. El dolor un poco de lo que es alerta y el dolor propio que te daría el mismo tejido. Entonces, normalmente hay un dolor previo, digamos, de alerta que te intenta no llegar al límite, pero cuando tú llegas, o sea, cuando tú no pones ninguna protección, tienes un dolor y de pronto aparece un dolor insoportable. Digamos, para mí la barrera del dolor insoportable es donde realmente tú estás generando o estarías causando ya mayor dolor al tejido. Entonces, digamos, el flossband lo que te permite es llegar justamente a esa barrera, a la barrera del dolor fisiológico del tejido dañado en sí. Todo lo digamos que tienes antes es como un mecanismo defensivo para que tú no llegues justamente a esa barrera. Entonces, te permite llegar realmente a la barrera máxima que es viable para tratar el tejido. Vale. Me apunté también una cosa que dijiste al principio y me la apunté. Cuando hablabas de los objetivos, que es lo que estamos buscando, y citaste estética. ¿A qué te referías con esto? Bueno, estética se gasta sobre todo para el tema de piel de naranja, lo que es no me sale el nombre en español, la celulitis. Hostia. ¿Vale? Porque hay un cizallamiento fuerte del tejido. Entonces, todos esos bultitos, todas esas adherencias, digamos, que hay a nivel tejido facial, toda esa grasa, digamos, irregular, se mejora muchísimo. Vale. Y luego también todo lo que son el manejo de cicatrices, también, cuando empiezan a haber queloides o demás, que una cirugía que no ha salido muy bien, utilizando el flossband y haciendo movilización de la zona, evidentemente en cara es difícil, ¿no? Pero a nivel de abdomen, otras zonas, ahí sí que ayuda muchísimo a elastificar el tejido cicatrizal. Pues y sobre mira, todo darle uniformidad. Yo, por ejemplo, bueno, antes te había comentado que he padecido un cáncer y tengo a nivel abdominal, tengo 5 agujeros. Y ahí me he estado trabajando desde el principio con el flossband, nada más quitarme ya las grapas. Y, digamos, todo lo que son las cicatrices se me han quedado mucho más blanditas. O sea, no han llegado a adherirse más a capas profundas. y esto se podría aplicar a una cicatriz. Es que esto lo estoy hablando ayer con un jugador que tiene cierta queloides en la cicatriz del LCA. ¿Esto se podría, esa temporal, o tiene una ventana sensible? Cuando más pronto, o sea, si evitas la adherencia, pues mucho mejor Claro. que si ya luchas contra una ya establecida. Pero en cicatrices ya muy antiguas he conseguido grandes logros con el flossband. Evidentemente es una carga repetitiva. Lo bueno que también tiene el flossband que tú lo puedes enseñar a tu paciente, a tu atleta, la utilización de vendaje, y él en casa, cada vez que hace un entrenamiento, pues al final, bueno, sobre todo mejorar al final, utilizar el flossband en esa zona para elastificar la zona. Vale. ¿Qué más? A ver, que tengo muchas cosas también. Acon Fitness es el nuevo patrocinador de este podcast. Si estás montando tu propio box, estudio o centro de entrenamiento, en Acon Fitness te ayudan desde montar el primer diseño del plano hasta el último disco que entra en tu centro. Racks, poleas, jaulas, mancuernas, todo de buena calidad profesional. Así que entra en aconfitness.com y equipa tu centro como se merece. Voy a ir por aquí, vale. Ejercicios. Estefan, ¿tienes una amplia variedad de ejercicios donde lo utilizas o tienes cierta librería Gold estándar donde utilizas el flossband? No, lo bonito del flossband es que realmente cualquier ejercicio que hagas lo puedes aplicar. Quiere decir, haces un squat y estás trabajando una zona específica o quieres darle más movilidad a la cadera o darle estabilidad a la cadera o quieres incidir más sobre el músculo, pues aquella zona en la que tú quieres incidir, el ejercicio que le estás mandando para esa especificidad del logro que buscas, pues ahí le aplicas el flossband. Entonces, es como hacer el ejercicio y al mismo tiempo el terapeuta estar ejerciendo la zona. O sea, está trabajando sobre la zona. Es como tener 3 manos. Por una parte, el flossband que está trabajando y las 2 manos del fisio que ya están ahí acompañando, pero que no pueden estar en el movimiento. Entonces, combinas el beneficio del ejercicio con, pues eso, con los trabajos de cizallamiento. Si acaso te menciono así, a ver si me salen todo de tiraeta. Por una parte tienes la disminución de fuerza, disminución del dolor. Vale. Aumento de fuerza. ¿Vale? Al comprimir la ropa compresora que utiliza la gente, los halterofilias y demás, que se ponen ahí un traje que tarda 1 hora en meterse dentro, es justamente para ganar fuerza. Entonces, por ejemplo, puede ser la diferencia de hacer un movimiento, pues dice, ¿vale?
asistido, o sea, que, Vale. que te tengan que asistir para realizar el movimiento, pues a lo mejor bajo la compresión eres capaz de hacer tu movimiento por ti solo, con lo cual el reclutamiento nervioso y la activación es mucho mayor. Dar estabilidad para proteger la zona y dar seguridad al paciente o al atleta. A nivel proprioceptivo, tú puedes inducir, favorecer el movimiento o restringirlo. O sea, si tienes una rotación externa de hombro limitada, yo te puedo favorecer rotándote hacia afuera, o sea, enrollándote hacia afuera para que el vendaje te ayude, o girártelo al revés para que te limite. Por ejemplo, a nivel de piernas, si tú haces un gesto al correr que tienes una rotación externa del pie, a ver cómo corriges eso. O sea, vas a decir, que se te va la punta para afuera. Oye, Sí. puedo vendarte de espiral desde el pie hacia arriba de la cadera y luego fijarlo arriba en cadera, con lo cual automáticamente la goma te va a llevar el pie hacia adentro, hacia afuera, hacia donde tú quieras, y a base de repetir el ejercicio, interiorizar el movimiento ya con la corrección adecuada. Claro, tú no puedes ir corriendo detrás sujetándole la pierna. Y además, cuando tú trabajas ya en espiral, la compresión o el efecto isquémico prácticamente desaparece, con lo cual puedes estar perfectamente 15-20 minutos sin ningún síntoma así de isquemia y demás, con lo cual a nivel proprioceptivo ayuda mucho. Por ejemplo, también en pacientes neurológicos les da conciencia corporal de las zonas. Entonces, un paciente que le cuesta deambular, que tiene una marcha muy inestable, simplemente con vendarle los cuádriceps encima de la ropa, es como que le das al cerebro una señal de que tienes dos piernas, tienes dos muslos, entonces es como más capaz de orientar el movimiento a esa zona. Entonces ayuda muchísimo también para disminuir espasticidad. Eso, por ejemplo, lo hemos comprobado, ahí me quedé loco, en competiciones de CrossFit. A veces te vienen con los antebrazos, o sea, como la bola de Popeye, pero en el antebrazo, ¿vale? Que dices, este se ha roto el músculo. O sea, encima de impotencia funcional, los dedos en garra, que no los puedes mover. Y dice, es que no puedo hacer ningún movimiento, no, nada. Vendarle con el Flossband, hacerle movilización suave y en 2 minutos ya será otra vez funcional y seguir funcionando en competición. Entonces, ahí a nivel de espasticidad, también tanto para el lógico como para de competición, va brutal. Habíamos dicho el tema proprioceptivo, luego todo el tema de edemas, hematomas, también ahí funciona muy bien porque disminuyes mucho el volumen periarticular o todo lo que está encapsulado. Y luego también, por ejemplo, en roturas musculares, parecido a lo que había mencionado antes del esguince, pues si tú tienes una rotura muscular y estás a pie de pista y le puedes vendar, el derrame que va a tener es menor y la acumulación de líquido, sobre todo a nivel interfacial, es una zona que no va a drenar. Entonces, todo lo que consigas que no se acumula ahí de líquido le va a favorecer mucho la recuperación. Y luego la misma compresión del vendaje a la hora de hacer luego ejercicios le va a ayudar a que ese volumen disminuya lo más rápido posible. Yo creo que más o menos ahí te he metido más o menos todos los efectos así que puedes perseguir y con los que puedes funcionar. Genial, genial, genial. Y estos efectos, la duración de estos efectos es variable, me imagino, en función a la aplicación, pero ponme un par de ejemplos de los muchos que has puesto ahora, de aplicación del flossing y duración del efecto provocado. Normalmente suele durar 2 días. Cualquier técnica que hagas a nivel de tejido facial, sobre todo con las premisas y con el objetivo de movilizar y de incidir sobre el tejido facial, que también es una cosa en la que profundizo mucho en la formación. O sea, no me gusta solo enseñarte cómo utilizar el Flossband, sino primero saber dónde aplicarlo y por qué, y luego con los efectos adecuados. Entonces, si realmente con 4 premisas consigues darle movilidad al tejido, normalmente los efectos fisiológicos perduran durante 2 días. Y eso también lo hemos visto en las competiciones de CrossFit. Pero normalmente suelen ser de 2 días y de venir el día de antes y al día siguiente pasar por ahí y decirle, ¿cómo está? De puta madre, voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, 2 días por lo menos. Evidentemente, si lo pones una vez, tienes el efecto fisiológico durante 1 día y medio, 2 días, y luego no haces nada y no lo refuerzas en casa, pues eso se pierde. Digamos que está el efecto wow, que siempre digo yo, a nivel de la fascia, si la trabajas bien, tienes 2 efectos. Primero, mejoras lo que es la lubricación del tejido, con lo cual hay mejor deslizamiento entre planos y mejor movilidad. Eso es un efecto wow, eso es en 2 minutos está ahí. Por otra parte, el tejido facial te lo tienes que imaginar como una telaraña. Entonces, una telaraña, según la forma que tenga, ¿vale? Si es un triángulo, si es una esfera, si es tal, pues según estiras de los extremos te puedes imaginar que se forma de una forma u otra, ¿no? Entonces, normalmente suele haber una desorganización ligera del tejido que favorece el desplazamiento, el movimiento en un sentido y menos en otro, pero tiene cierta plasticidad. Digamos que los hilos de la telaraña
imagínate que te agarras con una mano tu antebrazo, ¿no? ¿Vale? Pues tú con la mano puedes deslizar hasta la muñeca, pero si no abres la mano de la muñeca no pasas. Y si corres hacia arriba, pues cuando llegas al hombro, pues tampoco puedes pasar, porque no puedes pasar con la mano por tu tronco, ¿no? Entonces, pero sí que puedes pasarte la mano desde el hombro hasta la muñeca sin variar mucho lo que es la apertura de la mano. Pues digamos que las fibras del tejido facial tienen esa capacidad de desplazarse ligeramente con los anclajes que tienen sobre los otros. Entonces, cuando tú haces esos movimientos de cizallamiento, digamos, devuelves el tejido o lo favoreces que esa tensión desplace esas fibras en esa dirección, haciéndolo más funcional en ese sentido. Y eso también perdura más o menos durante 2 días. Luego, evidentemente, si el resto de tensiones persisten dentro del cuerpo, poco a poco el tejido se va a adaptar a donde él se encuentra más cómodo o menos tensionado. Pero durante esos 2 días, por la lubricación y por los cambios físicos que has generado en el tejido, tienes ese efecto. Entonces, si luego lo machacas en casa, porque el tejido conectivo le gusta más o menos cada 6 horas, es capaz de absorber otra vez información, entonces normalmente son aplicaciones de 2 minutos y pico, y normalmente no pasas de 3, estamos hablando de unos 12 minutos con los descansos y es una cosa que tú perfectamente podrías hacer 3 veces al día. Vale, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, haces una acción en la sesión de entrenamiento y luego le haces 3 estímulos de 2 minutos en casa. Exacto. 3, Pero 4. bueno, siempre mientras haya mejoría, como te había comentado, o sea, Sí, tú sí. haces el gesto, oye, esto me molesta, vale, me molesta por decir un 6, ¿no? En la escala de EVA. Vale, hago el ejercicio, mira, me ha bajado 5, vale, bien. Vuelvo a aplicar, uy, me ha bajado 4, lo vuelvo a hacer, se me queda igual, pues ya lo dejo estar ahí, ¿vale? Entonces, el tejido, sobre todo el tejido facial, yo hablo de máximos mínimos, el máximo input con el menos resultado negativo. O sea, mientras haya mejora, Ya. dale caña. En el momento que se te estanca y tal, pues oye, vas distanciando un poquito, bajas la intensidad, bajas las repeticiones, pero hay que buscar siempre el máximo mínimo. ¿Y se sabe si hay algún tipo de contracción que favorece más la obtención de estos beneficios y estos efectos? Es decir, ¿es mejor hacerlo en excéntrico? ¿Es mejor hacerlo en isometría? ¿O en concéntrico? Te tienes que guiar más con los efectos del excéntrico o excéntrico en función de lo que buscarías en lo mismo sin el vendaje, pero que Vale. seguro que con el vendaje pues lo potencias un poco más. Vale, perfecto. Bien, ¿qué más? Vale, vamos a entornos precompetitivos. Esto es una cosa también que le interesa mucho a la gente que nos escucha. Aparte del tapering que se puede hacer en un microciclo corto semanal de prepararme para la competición, que es el sábado, se hacen las estrategias PAPE o PAP, que se suelen hacer el día antes o el mismo día o justo antes del partido. ¿Tú recomiendas el uso del flossing para un par de horas antes del partido o esa mañana? ¿Se recomienda? ¿Y en qué sentido? Bueno, ya se explica un poco. Bueno, ya te había comentado antes que a nivel de espasticidad funciona muy bien, pero la contrapartida es que reduces evidentemente el tono muscular. Entonces, en una precompetición, si no tienes un dolor o algo que justifique mejorar la funcionalidad a base de disminuir el rendimiento, en otro sentido no tendría sentido. Entonces, si tengo un tío que tiene que correr 100 metros lisos o tiene que hacer muchos sprints, tiene que hacer cosas explosivas, el que le aplique yo, porque tienes una ventana más o menos de 2 horas, ¿vale? En la que recuperas la función. Entonces, yo no me la jugaría y me iría 3, 4 horas antes de la competición si tienes alguna molestia, tienes algún dolor, como el efecto, como te dije antes, va a durar más o menos durante 2 días, pues mejorar la movilidad, la sensación dolorosa, jugar un poco los rangos de inflamación y demás, lo puedes mejorar y dejarlo mejor preparado para la competición. Pero yo me iría a un margen de seguridad de 4 horas antes para que si tiene que hacer algo muy explosivo o la competición dependa del máximo rendimiento, ahí no. Si es otro tipo más de deporte, más de resistencia, de una carrera de larga duración, pues ahí que tenga un poco de disminución de tono no va a influir tanto. Vale. Pero algo muy explosivo, muy rápido, ahí tendría yo mucho cuidado. Entonces, todo lo que sea el día de antes, sin ningún problema. Evidentemente, como todo, el día antes de la competición no vas a hacer un trabajo súper extenuante, al límite y demás, ¿no? O sea, es preparar un poquito, darle estímulo neurológico y demás y mejorar lo que es la función al máximo. Y luego, si a eso antes de la competición hay mucha molestia, pues ahí barajas un poquito, mira, te bajo la molestia a compensación de que vas a rendir un poquito menos
en cuanto Vale. a la fuerza máxima explosiva que puedas tener. Vale. Recupero una cosa que apunté de bastante inicio de la conversación. Entonces, ahora, con todo lo que me has explicado, no entiendo por qué hay gente que hace el vendaje sin cubrir, o sea, dejando la rótula libre o dejando el codo libre. No lo entiendo. Por lo que me has comentado, entiendo que lo mejor es recubrirlo todo. Si buscas más el efecto hemodinámico, sí. O sea, si quieres disminuir volumen y demás, cuando más cubras, mejor. Cuando tú ya quieras dar estabilidad o favorecer un patrón, por ejemplo, si tú tienes una rodilla que no consigues extender del todo, si tú refuerzas para atrás con aspas, lo que vas a conseguir es como un rebote, es como si tuvieras un muelle atrás que te va a favorecer el estirar la rodilla. Entonces, si tú caminas, por ejemplo, en la cinta de marcha, con ese vendaje puesto de esa forma, digamos que la pierna pega como un salto cada vez que la levantas, va sola para adelante. Entonces, a poca fuerza que hagas, es como que estás forzando el movimiento para la extensión, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer al revés. Lo que pasa es que no se suelen hacer aspas para no forzar demasiado la compresión. Ahí se hace circular completo, pero sería parecido a hacer las aspas por la parte posterior o hacer aspas laterales para dar estabilidad a un ligamento lateral interno en el ligamento lateral externo. Entonces, Vale. hay técnicas articulares, hay técnicas hemodinámicas, hay técnicas pues, proprioceptivas para aumentar la fuerza. Entonces, depende un poquito cuál es tu objetivo, pues se utiliza una técnica de vendaje u otra. Vale, Y vale, también lo vale. que había comentado, las intensidades de colores, pues normalmente para dar estabilidad estamos con morado y gris. Y cuando todavía hay mucho edema o inflamación, pues estamos con verde y azul. Vale, 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 entiendo. Mira, lo que has comentado ahora, deberíamos comprarnos hay 4 bandas, ¿no? O con una nos llega y vamos modificando la intensidad con la que hago el vendaje. No. Por ejemplo, hay mucha gente, nosotros en las formaciones solemos regalar una banda y suele ser la verde. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, no, justamente lo que has dicho tú, pues la estira un poco más, la estira un poco menos. Pero ya te dije yo que con el 30% la verde estás un poco en el límite. Si la estiro más, o sea, es que no me la vas a aguantar ni 30 segundos, ¿vale? Vale. Lo mismo pasa un poco con las otras. Cuando más las estiras, peor. Digamos, realmente el efecto viene por el grosor de la pared. Que digamos que comprime más o comprime menos, pero no porque estires más, porque cuando más estiras, más digamos, te vas a efecto hemodinámico. No es que solo haya 4 bandas, hay muchísimas más, porque tienes 4 intensidades, pero luego tienes 3 anchos. Tienes 2 metros y medio, por ejemplo, para dedos, para mano, para un tendón de Aquiles, ¿vale? Para hacer un tipo de espiga sobre todo lo que es el tendón. Luego tienes 5 centímetros y dentro de 5 centímetros tienes 2 largos, tienes 2 metros y 3,5. Ahí sí que yo siempre digo, prefiero comprar la de 3,5 que la de 2, porque si me sobra, la solapo sin tensión encima o la dejo colgando, como tú quieras. Pero si no tengo, no la puedes tirar. Vale. Y realmente incluso para un tubillo, si solo es el tubillo, te llega justito. Pero como quieras empezar detrás de los dedos, o sea, justamente donde empiezan los dedos para, yo sé, tienes el empeine ya también un poco hinchado y quieres tener también esa zona, pues si empiezas justamente en la base de los dedos, o sea, no vas a poder pasar por encima del tobillo, con lo cual ahí también se te queda corto. Entonces ahí siempre yo prefiero tener bandas de 3,5 metros que no, a no ser que trabajes con niños o con patologías muy específicas que sepas de sobra que con 2 metros te sobra. Y luego también tienes 7,5, que sobre todo para el nivel torácico, o para ya pues, tamaños XXL, jugadores de baloncesto y cosas así. Ahí sí. Ahí digamos que en darle con una de 5 es como vendarte a ti un muslo con una de 2,5, ¿no? Entiendo, entiendo. Tengo varios de estos, ¿eh? Entonces, para resumir, bueno, claro, es que depende del contexto de cada uno, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, que están en entornos pseudo competitivos profesionales y están normalmente con masculino, aunque habla de femenino también, pero es gente grande. ¿Qué le recomiendas que empiece? Pues por las 4 bandas de 5 centímetros, yo qué sé, y que sea de 3 metros, por Vale, ejemplo. pues, hombre, y yo siempre digo, cuando más azúcar, más dulce, ¿no? Y basta que no tengas una venda para que justamente ese día, cuando te vas a estrenar, justamente te toca la que no es. Entonces, claro, yo te diría las 4. Ahora, si tuvieras que elegir, digo, bueno, quiero empezar con lo mínimo y tal, y normalmente no sueles tener todos los días. Lo mínimo y que sea más versátil. Exacto, pues sería la azul y la morada de 3,5 metros.
O sea, de 5 centímetros por 3,5 metros de largo. Con eso más o menos cubres todo. Evidentemente no lo agudo al agudo, tampoco ya lo último crónico, las últimas fases, pero digamos que lo más habitual, lo que más utilizas al día, estarías aquí. Y luego depende si todo esto es, sobre todo estás en extremidades inferiores, pues evidentemente lo ideal sería tener 2 de cada, porque claro, cubrirle un muslo, hacer un ejercicio, quitar, o sea, que estás duplicando el tiempo. Si te vendo los 2 a la vez y me haces sentadillas o un poco de carrera ligera, con tres aplicaciones sería suficiente, si no nos vamos a 6 con los intermedios y demás. Si ya es un deporte más mono, ¿cómo se le dice? Mono, de un lado, vamos, de un brazo, de una parte muy específica, pues ahí con una venda. Un deporte asimétrico, ¿te refieres? Exacto, sí. Vale. Ahí sí que podrías trabajar más con una venda, pero si es algo simétrico, pues lo aconsejable es que tuvieras 2 de cada. Pero espera, esto no lo he entendido. ¿Por qué necesitas 2 de cada? A ver, si por ejemplo tú quieres recuperar los cuádriceps que los tienes cargados después de correr en el futbolista. Ah, bueno, claro, ya te entendí. Sí, te vendas los 2 y trabajar los 2 a la vez. Si no, te tendría que vendar uno y en la fase de descanso el otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué pasa? Que estoy de vacaciones y estoy tan chill que no estaba atento. Vale. Uy, acaba de llegar mi mujer. Muy bien. Espera un segundo. Ya está. Vale, me voy a meter en un berenjenal, creo. Efecto placebo. Yo miro mucho la ciencia, pero no me ha dado tiempo a encontrar nada. Pero sí que tengo creencias. ¿Existe algo de placebo? De hecho, antes comentaste que a la gente que necesitaba mejorar, pues, su propiocepción y le vendabas incluso con los pantalones puestos porque les da la sensación de, pues eso, tengo algo en la pierna, me da estabilidad, me da conciencia corporal. Pero ¿qué hay del efecto placebo? ¿Crees que existe? Y no lo digo en plan mal, sino, hostia, si este efecto placebo me ayuda a que esa persona se pueda sentir mejor para poder realizar el entrenamiento que le tocaba, pues te compro el placebo. Pero ¿tú qué crees sobre? A ver, el efecto placebo está en todo. O sea, en cualquier cosa que hagas está el efecto placebo. Si yo te caigo mal de entrada o no hay buen feeling, realmente mi tratamiento, mi entrenamiento no te va a sentar igual que si es súper simpático, agradable y conectas desde el primer momento con él. Ahora, evidentemente, un paciente neurológico que no puede andar y le pones el flossband por muy placebo que sea, o camina mejor o no camina mejor. Si tú tienes una competición de CrossFit y te viene con el brazo que no puede mover los dedos, por mucho efecto placebo y por mucho mejor que se sienta, o mueve la mano o no la mueve. Si gira el pie hacia afuera y por mucho efecto placebo, si no le ha corregido la posición y no camina un poco con más rotación interna, pues no hay. Podrás sentir más o menos dolor en función del placebo. Ahí sí, ahí no te lo discuto, pero lo que son volúmenes periarticulares, pues eso, conciencia corporal, que camine mejor o no, o la espasticidad y demás que desaparece, ahí no se puede hablar de placebo. O mucho en el sentido del dolor, pues ahí sí, o en general, a lo mejor exagerar un poquito lo bien que se encuentra y lo bien que se ha recuperado, a lo mejor un poco más de lo que tú realmente percibas. Pero ya te digo, el efecto placebo para mí está en todas las cosas que hacemos. Y yo como placebo, no me gusta la palabra placebo porque suena un poco a magia, pero es que al fin y al cabo el placebo es un efecto neurológico. O sea, si tú percibes menos dolor es porque tus receptores nerviosos, por lo que sea, bien por dopamina, por cualquier hormona, por cualquier cosa que tú hayas segregado ahí, están percibiendo menos. Con lo cual, para mí, el placebo es un efecto fisiológico que se le ha puesto un nombre diferente, pero sigue siendo un efecto fisiológico sobre el paciente. No, a ver, yo le interpreto esto como el flossing como una herramienta más, o sea, meterme una herramienta más en la caja y utilizarla cuando sea, o sea, no que forme parte de mis principios del entrenamiento, pero sí, todo depende, ¿no? Si tú tienes un martillo y lo utilizas pues para clavar un tornillo, pues lógicamente pues no te va a funcionar. Exacto. Lo bueno que tiene el flossband es que no está reñido. Es que cuando hago flossband solo puedo hacer flossband y no puedo hacer ejercicio terapéutico, ¿no? O esto, no. Es que lo combinas, o sea, lo bueno que tiene es que tanto a nivel de terapia manual, oye, si estoy movilizando un hombro,
¿por qué no lo movilizo además con el flossband puesto? Porque no me va a quitar más tiempo Es muy ecológico. de vendarlo y entonces tengo un efecto añadido a lo que yo podría hacer con mis manos. Cuando estoy haciendo un entrenamiento o estoy buscando un rango articular o una fuerza o una cosa, oye, si lo estoy haciendo, ¿por qué no lo potencio? Le doy un boost, ¿no? Un boost Sí. con el flossband. O sea, no está reñido lo uno con lo otro. No es que tengas que dejar de hacer lo que hacías para dedicarle a esto, Claro. sino que combinas las dos cosas y potencias un poco los efectos que estás buscando. Claro. Después, más cosas, porque necesito, yo esto lo voy a usar, lo quiero probar. ¿Debería yo siempre vendar a esa persona o debería educar a esa persona para que ya se vende? Eso Sí. serviría, ¿no? Serviría que yo le educase para que ya ella se vendase la rodilla, en este caso. Exacto, es lo que te había comentado antes. La mecanotransducción. O sea, tú porque montes una vez a la semana en bicicleta o cada 2 semanas en bicicleta, pues cada vez que montes 2 horas te va a doler el culo. ¿Vale? Ahora tú todos los días montas en bicicleta 2 horas y llegará a la segunda, tercera semana y te sentarás en la bicicleta y no notarás las posaderas irritadas, ¿no? Y si te miras en el espejo, no verás ahí una capa córnea súper gorda, ¿no? Que te está protegiendo de la compresión del sillín, sino que es tu tejido que se ha adaptado a ese estrés mecánico. Entonces, cuando más frecuente y con la dosis adecuada sea ese estrés mecánico, pues más rápido va a ser la adaptación y más funcional va a ser el tejido. Entonces, si tú educas a tu atleta, a tu paciente, en hacer las correcciones pertinentes y aplicarse de forma correcta el vendaje, que además es bastante fácil, quitando a lo mejor vendarte un hombro que al final con un poco de maña se aprende, ¿no? Pero hay casi mejor si tienes un familiar o invitas a alguien que venga para que se lo pueda hacer, pero que bueno, que con un poco de maña y práctica, y más si es una persona que no tenga una lesión grave, es fácil de autovendarse prácticamente cualquier parte del cuerpo y así te garantizas, pues eso, más o menos cada 6 horas dar ese estímulo mecánico idóneo, persistente, para que el tejido se adapte lo más rápidamente a la funcionalidad que le quieras dar tú. Perfecto. Para mí es primordial el implicar al paciente o al atleta en esto. Perfecto. Para. Es que estoy haciendo preguntas muy generales y sé que las respuestas tienen que ser muy específicas y que hay que dar contexto, pero respóndala como quieras. Si tienes que elegir entre ocluir mucho o ocluir poco, ¿qué utilizarías en cada caso, en cada situación, si lo puedes ejemplificar? Pues me voy a ir a oclusiones altas cuando X. A ver, oclusiones altas iría cuando realmente tengo que ganar masa muscular muy rápidamente. Vale. Ahí me iría a oclusiones grandes, ¿vale? Sobre todo para preparar un preoperatorio o si Vale. me interesa en una competición específica ganar de forma muy exagerada, muy rápidamente masa muscular en esa zona, digamos, como un autodopante. En todo lo demás, lo que busco más es la funcionalidad. Entonces, cuando más largo sea el estrés mecánico que soporte el tejido o más información percibe el tejido, oye, estas fibras van para allá, pero yo quiero que vayan para allá, pues cuando más bofetadas te dé, al final aprendes y dices, hostia, voy a apartar la cara cada vez que venga la mano por ahí volando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando más repetitivo, más veces realizas un mismo movimiento, un patrón de movimiento, pues más rápido se va a adaptar el tejido a permitir ese movimiento en esa dirección que tú necesitas. Entonces, ahí, evidentemente, si metes grandes oclusiones, pues vas a aguantar 10-15 segundos que no te va a dar ese patrón de movimiento, ¿no? Vale. Si pudiéramos acercarnos al futuro de la gente que empiece a probar esto y va a cometer errores, ¿le puedes anticipar? O sea, ¿podrías comentarnos cuáles son los errores más comunes que has visto en la utilización del flossing para que ellos ya lo tengan presente y no cometerlos? Sobre todo, de entrada, utilizar a lo mejor vendas que no tocan. O sea, acuérdate que verde y azul es más para cuando tienes algo inflamado, algo hinchado, ¿vale? Y los otros son más para dar estabilidad. Sobre todo el manejo de las tensiones. A ver, el primer día siempre te vas a equivocar, todo el mundo nos hemos equivocado y yo el primero, ¿no? De meter demasiada tensión y demás. Entonces, buscar y afianzar esa tensión que te permita como mínimo durante 2 minutos estar realizando el gesto o movimiento que tú tengas proyectado hacer. Luego, si acaso, empezar siempre con una intensidad inferior. Entonces, no sé, oye, yo creo que ya le puedo meter la morada de entrada. Pues mira, vamos a empezar con azul. Vale, el azul, oye, pues no me siento bastante estable
o tal, o lo que sea, o lo haces súper bien y no tienes nada, pues vale, me paso a la moneda. Oye, mira, me siento más seguro, me siento más tal. Ajustas un poquito la intensidad, pero sobre todo si es el primer contacto con una persona, vale la pena pecar por defecto, o sea, irte a una intensidad inferior, que no ir un poco pasado de largo, porque cuando ya conoces un atleta, trabajas todos los días con él, ya sabes cómo reacciona y demás, porque también cuando te pasas, por ejemplo, entre vuelta y vuelta, donde solapa la venda, cuando tú retiras la venda pueden quedar como una espiral roja, como si te hubiera tatuado una espiral roja, ¿vale? Que normalmente a los 2 minutos tiene que haber desaparecido y demás. Si permanece, es que la tensión, la presión era demasiado fuerte y ahí a ese nivel has hecho un cizallamiento y has creado un pequeño hematoma. Entonces, para evitar eso, utiliza una venda de menor intensidad, con menos tensión. A la segunda aplicación le metes un poco más de tensión o la tensión que tú crees que es la oportuna. Ve siempre la reacción del tejido y luego ya cuando estás seguro que esa intensidad con esa tensión la aguanta bien y si consideras que debería llevar un poco más, pues ya le pones la siguiente. Entonces, un poco con lógica, ir adaptándote un poquito a conocer al paciente y cómo reacciona. Porque no es lo mismo un caucásico blanco que un tío moreno. O sea, los tejidos Correcto. los blanquitos es fácil, ante cualquier presión excesiva y demás, crear un pequeño hematoma y, sin embargo, en la gente que tiene la piel un poco más curtida de más manera, generalmente suele ser bastante menos. No porque sean más blancos o más oscuros, sino por el tipo de piel. Vale. ¿Y habría alguna diferenciación entre sexo, de masculino o femenino? En el sexo femenino lo único que, pues eso, el tema de la menstruación, pues hay que tener un poco en cuenta. Por los cambios de elasticidad que tienen en el tejido. Igual que en la competición tienes muy en cuenta los ciclos menstruales, para no evitar un poco de inestabilidades y demás en el ejercicio que necesiten de mucha estabilidad, pues lo mismo a la hora de utilizar el Flossband, pues tener ahí un poco en cuenta eso. Vale. Quitando de eso, los grados, las intensidades y demás se manejan igual. Vale, perfecto. Iba a dejar esta para el final, pero la voy a hacer ahora. Estefan, si todavía queda alguna persona que ha estado escuchando hasta ahora y que todavía no lo tiene claro, ¿qué le dirías para que se lo... O sea, no somos aquí comerciales ni vendedores, pero sí asesores. Entonces, ¿cómo asesorarías a una persona que no lo tiene claro su utilización para acabar de convencerle para que se anime a utilizar esta herramienta? Bueno, a ver si pongo un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que es fácil. Si a tu coche le puedes poner 50 caballos más, ¿se la pondrías? Bueno, depende, porque igual gasto un poco de gasolina, ¿eh? No, pero con un coste muy pequeñito y que realmente sea algo muy fiable y que se convierta en un pequeño utilitario, en un bólido deportivo, pues seguramente lo haríamos todos. Pues aquí es un poco lo mismo. Es una herramienta que es fácil de utilizar, fácil de aprender a utilizarla y realmente el cambio en los resultados es grande sin tener que invertir en tiempo con tu atleta o paciente o pues eso, o tener que hacer una inversión grandísima en un material. Entonces, realmente no veo dónde pueda estar la desventaja. Es muy Y luego, económico, desde y luego. luego, además, también hablando un poco a nivel comercial, es un valor añadido que le puedes dar a tu cliente. Quiero decir, por una parte, le está facilitando un material que ayuda a implicarse él mismo y luego que también es una fuente de ingresos que puedes tener, que tú le puedes tener las vendas y vendérselas a tu cliente. Que yo sé una cosa que al principio, sobre todo a nivel de fisioterapia, tenía yo un poco de reparo de, hostia, me he metido en una sesión, le he cobrado tanto y ahora más le estoy vendiendo una venda o le estoy vendiendo un foam roller o tal, este tío va a pensar que solo le quiero sacar los cuartos, ¿no? Pero si tú estás convencido que a esa persona le hace falta un foam roller para hacer los ejercicios en casa o le hace falta una banda de comprefloss para realizar mejor los esto y eso le va a dar un beneficio, ¿por qué lo tienes que enviar a una casa comercial que no sabe ni dónde está ni cómo conseguirlo o que le tarda en llegar, que luego se le olvida, oye, lo tengo aquí, te lo vendo y te lo llevas ya? Tú eliges, si quieres me lo compras a mí o si no te buscas las castañas para allá, pero si se lo lleva puesto y ya en casa a las 6 horas puede estar replicando el ejercicio, ¿por qué no lo hacemos? Sí, totalmente. Oye, una cosa, ¿qué le dirías, o sea, qué es lo que le dirías a tu cliente que se lleva la banda para casa para su utilización? O sea, ¿cuáles serían las indicaciones y, creo que más importante, las contraindicaciones, lo que no debe hacer para que siga su proceso y siga estimulándose? A ver, yo no le doy a ningún paciente mío ni a ningún atleta una banda sin haber hecho los ejercicios con él previamente.
Entonces, yo normalmente en mi clínica tengo un gimnasio grande, entonces ahí una vez hemos trabajado en camilla y demás, luego miramos a ver cómo podemos mejorar pues, con ciertos ejercicios y tal, y con la utilización de Flossband. Entonces, ahí ya yo se lo pongo, verificamos la intensidad que le hace falta, vemos las repeticiones que puede hacer, más o menos para que tenga él una base con la cual empezar a trabajar, que luego ya le explico un poquito de cómo podemos hacer las progresiones, aparte de hacer revisiones periódicas con él, ¿no? No lo dejo abandonado, evidentemente, dentro de 3 meses o medio año. Entonces, verificando que lo hace bien. En las últimas aplicaciones ya le digo, véndate tú, delante mía, veo lo bien o lo mal que lo puede hacer. Y si estoy seguro que aún haciéndolo mal o no haciéndolo bien del todo no va a tener ningún prejuicio para él, pues ya lo mando. Y luego, evidentemente, el siguiente día, cuando venga, lo primero que voy a hacer, toma la venda y véndete y a ver si ahora ya lo haces perfecto. Entonces, ir un poco supervisando, sobre todo, saber qué intensidad le va a ir bien, que él haya entendido cómo se hacen los ejercicios y que, evidentemente, los primeros días te salen unos churros. O sea, no solapas bien el 50%, no le das la tensión adecuada, se te queda alguna ventana y demás. Claro, eso lo hace un poco la práctica, pero generalmente esos pocos días lo pillas. Entonces, con eso realmente no suele haber ningún problema. Vale. Continúo. Para esa persona que está convencida ya, ¿cómo puede conseguir estas bandas? Bueno, generalmente en las casas de suministros de fisioterapia, los productos de fisioterapia en Google deberías encontrar. Y de forma más específica, si te acuerdas de Max Physio, pues ahí entras y hay unos circulitos, hay diferentes tipos de materiales y uno de ellos es el Comprefloss. Entonces ya entras ahí y tienes toda la gama, todos los anchos, todos los largos, todas las intensidades ahí a un vistazo. Si te parece, pásame el link, así Sí. lo meto también en el episodio y así la gente hace clic y ya está, ya va directo. Perfecto. En principio en el WhatsApp de antes que me habías comentado te había enviado los dos. Te había enviado a la página de Richelli Therapy Solutions y a la de Max Physio. Vale. Bueno, solo vi el primero. Vale. Pero bien ahí o si no en cualquier casa de suministro de material de fisioterapia. Pero una cosa que sí que aconsejo es que busquen la marca de Comprefloss, porque yo realmente, cuando me caso con una marca, quiero estar bien seguro de que realmente es la mejor. Y yo he probado, realmente compré todo lo que pude comprar en Amazon, en todos los sitios que he visto algo de Comprefloss. Bueno, Comprefloss es la marca propia de bandas de Flossband. Y hay muchos materiales que no son adecuados, porque sobre todo el grip que tiene sobre la piel tiene que ser idóneo. O sea, si yo te pongo una venda y luego cuando yo la agarro y la torsiono y se me resbala sobre la piel, no me sirve. ¿Vale? Entonces, sobre todo lo que son bandas así que son un poco brillantes, cerosas, suelen resbalar mucho y son difíciles de sujetarse. Y luego lo bueno que tiene Comprefloss es que las intensidades no es que sea una capa más gorda o una capa más fina, sino que son multicapa. Es como un poco la madera. Entonces, tú tienes madera, que son muchas chapas pegadas entre sí, y eso romperlo te va a costar una barbaridad. Sin embargo, coges la misma pieza maciza, le pegas una patada y la partes en dos. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito también lo que le da más durabilidad o longevity, no me sale. Más vida útil al vendaje, ¿no? Entonces, realmente es un material top y yo me diría esa garantía. Aparte que es, creo que la única marca que tiene tantas intensidades, tantos anchos y tantos largos. Vale. Pregunta estúpida. ¿Cuánto nos debería durar una Flossband? Yo tengo bandas que tienen más de 6 años, que se han decolorido, pero físicamente siguen funcionando igual. Vale, perfecto. Y luego, una cosa que sí que quiero decir, porque luego está el típico que dice, ¿yo para qué? Yo me cojo el tubo de la bicicleta, lo corto, lo abro y le hago un Flossband. Eso lo puedes hacer si no tienes nada a mano y quieres improvisar, pero no me seas... Habrá gente que lo habrá pensado. Sí, no, y conozco gente que ha utilizado las cosas más variopintas para hacer este tipo de vendajes, pero realmente vale la pena invertir un poquito y tener un material de alta calidad. Ya te digo, tengo vendas que pues eso sí han perdido color porque han viajado mucho, les ha pegado el sol y han estado pues eso, en competiciones al aire libre y ahí se degrada un poco el tema del color, pero en cuanto a funcionalidad y demás, ya te digo, tengo vendas que tienen 6 años y ahí están. ¿Algún tipo de mantenimiento para...? Es importante que me lo hayas preguntado. A ver, normalmente con determinado, o sea, haces 3 aplicaciones y ya has terminado, las vas a guardar. Vale, primero, aunque sean tuyas, o sea, aunque las uses contigo mismo y consideras que no has sudado y que estás limpio y demás, la piel se descama, ¿vale? Aunque sea a nivel microscópico y sea inapreciable, pero si te lo pones un par de veces,
se va quedando esos grumos pequeñitos que al principio no parece que estén, pero a lo mejor a la semana dices, hostia, ¿esto qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿No? Entonces, si tú nada más terminar, te lavas las manos con agua y jabón, te pasas la venda por la agua, por las manos jabonosas y la pringas bien de jabón, la frotas un poquito, las enjuagas, luego la pasas por una toalla, lo mismo, la tiras a través de una toalla, la dejas colgando, se seca, la guardas y arreglado, se te queda limpita y listo para usar. Si lo abandonas es un poquito, ya te digo, se empiezan ahí a formar con un poco de grumos y demás, y luego eso quitarlo, tienes que ya coger un estropacito o algo y frotar Vale. hostia, ojalá le hubiera hecho caso a Estefan y los hubiera limpiado un poco más. Vale. Es decir, después de cada aplicación, De agua, explicarlo cuando terminas. justo cuando termine. No, 2 minutos lavarla, 2 minutos Ya, lavarla. ya, 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 ya. O sea, cuando acabas la sesión con esa Exacto, persona, ahí coges las lavas. vale, vale. Jabón neutro y ya está, Sí, ¿no? exacto. No Jabón. hace falta ponerles polvos de talco ni ponerles nada. Vale, O sea, vale. no quedan pegadas sobre sí mismo. Vale. Te hago la última pregunta. Estefan, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho que tú consideres importante comentar? Uf, qué difícil. Yo Eso es creo, que no. yo creo que no nos hemos dejado. A lo mejor justamente colgamos y digo, hostia, esta era la que era súper importante decir, pero sobre todo lo que insistiría en que no tengan miedo. Si quieres, cómprate solo una, la azul, de 3,5 metros por 5 de ancho y empieza a experimentar un poquito. Luego también una cosa importante que yo siempre aconsejo es hacer formación, porque eso es como Claro. una navaja suiza que te la compras ahí en Suiza cuando vas de viaje, tiene 20 funciones y al final gastas las tijeras, la lima y el cuchillito, pero todo lo demás ni idea. Entonces te has gastado un pastizal ahí para nada. Entonces nosotros, por ejemplo, en Physio Academy, si ese enlace no te lo he enviado, ahí tengo un curso online que es igual que el presencial y ahí pues te explico por qué gastar esta intensidad, por qué esta otra, por qué tal, las técnicas articulares cómo son, para qué contar, qué ejercicios recomiendo para hacer este tipo de patología con este vendaje. Entonces ahí, digamos que te he explicado todas las funcionalidades de la navaja, entonces ya para cada ocasión pues sacas la pieza que te toca y le sacas el máximo provecho. Si no, pues es como tú harás una o dos cosas, no la integrarás bien en tu trabajo, dices, bueno, hoy la tengo la he dejado ahí en una bolsa, ahora tengo que ir a por ella y al final cae un poco en el olvido, ¿no? Sí. ¿Sabes qué digo yo siempre en estos casos? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Sabes? O sea, una persona que te está escuchando y está haciendo sesiones de entrenamiento, ¿cuánto vale tu dinero? Porque lo ha calculado. O sea, ¿cuánto vale tu tiempo? Porque lo ha calculado seguro. Entonces, pagar por una formación te está quitando horas de aprender una cosa que te lo está enseñando un experto. Entonces, lo tienes que pensar de esa manera. Si esa formación te va a quitar todas esas horas de probar, de fallar, cometer error, lo hago así, lo hagas así, con qué perfil y tal, vas a ahorrarte un montón de tiempo y, por tanto, un montón de dinero. Así que ese es el prisma que tengo yo a la hora de hacer una formación. ¿Cuánto tiempo me está ahorrando esta persona que tiene 25 años de experiencia y que ha probado las bandas muchísimo más que yo, con muchísima gente diferente, con diferentes casuísticas? Pues voy a comprar su tiempo. Exacto. Esa es la perspectiva. Todos los trucos, todo lo que he aprendido yo durante años, te lo concentro ahí en un curso de 12 horas y yo creo que vale la pena. Perfecto. Pues, Estefan, hasta aquí. Perfecto. Me ha quedado clarísimo. Yo voy a ser uno de los compradores y la voy a probar. Ya te comentaré qué tal, porque ahora mismo tengo un caso muy especial que creo que le puede ir muy bien, pero conforme fui escuchándote, me empezaron a aparecer personas en mi cabeza. Hostia, a esta gente también le vendría bien utilizarlo y tal. Así que ya te pondré al día. Vale, y cualquier duda que tengas, oye, me envías un mensajito y hablamos. Vale, perfecto. Pues como digo siempre, Estefan, muchísimas gracias por todo y por la rapidez y la agilidad y compartir de forma altruista todo lo que sabes. Y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional y sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias. Vale, y despide tú este episodio. Vale, pues nada, muchísimas gracias a ti por esta ocasión y sobre todo a los que habéis aguantado esta hora y cuarto de charla. Pues nada, muy agradecido por vuestro tiempo y vuestro interés y nada, animaros a que lo probéis y disfrutéis de los mismos resultados que he conseguido yo durante tanto tiempo. Perfecto. Cuídate mucho. Chao, chao.